Gloria a Dios. ¿Me oye bien ahí? ¿Sí? Porque ya está acabando mi pila del micrófono. Gloria al Señor. Damos gracias a nuestro Dios que nos da la bendición y el privilegio de poder cantarle, de poder exaltarle y de poder glorificar su nombre. Puede tomar su lugar. Gracias. Y es un gozo para nosotros poder hacerlo. Es un gozo para nosotros poder exaltarle y poder bendecirle. Y en este día, ¿verdad, hermanos? Que es una buena fecha para recordar a aquel 16 de septiembre de 1810, cuando los héroes patrios, ¿verdad?, gritaron, dieron el grito de independencia y libertad. Y es un buen día para recordarlo cuando se encendió la llama de la libertad que cambió nuestra nación, y que usted y yo hoy podemos, hermano, disfrutar de esa libertad. Una libertad que no le costó a usted, una libertad que no la originó usted, una libertad en la cual usted no estuvo involucrado y que hoy usted y yo, como mexicanos, como pueblo mexicano, la podemos disfrutar, hermanos. Podemos disfrutar de esa libertad, podemos disfrutar de esa libertad al ser, ¿verdad?, librados del dominio extranjero. Pero hoy, hermanos, mientras celebramos esa libertad histórica en nuestro país, el apóstol Pablo nos invita, hermanos, a considerar una libertad aún más profunda, la libertad del alma. Eso es lo que Pablo nos invita el día de hoy. No es una independencia política, sino espiritual. No se logra con armas, sino con la cruz, hermano. Esa libertad que recibimos hace más de 2000 años no se conquistó por héroes humanos, hermano, sino por el Hijo de Dios. Amén. Así como México, hermano, dejó de ser colonia para convertirse en una nación libre, tú y yo, por la obra de Cristo en la cruz del Calvario, hemos dejado de ser esclavos del pecado para vivir como hijos de Dios. Y esa libertad no es una libertad simbólica, es real, es poderosa, hermanos, y es transformadora. Amén. Así que vamos a la Escritura para ver cómo es que Pablo nos muestra esto. En Romanos capítulo 6, versículos del 11 al 14. Romanos 6, capítulo 6, versículos del 11 al 14. Amén. Cuando ya lo tenga, dice amén para poder dar lectura. Dice así la palabra de Dios. Romanos capítulo 6, versículo 11 al 14. Dice así: también ustedes considérense muertos para el pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Por tanto, no reine el pecado en su cuerpo mortal, para que ustedes no obedezcan a sus lujurias, ni presenten los miembros de su cuerpo al pecado como instrumento de iniquidad, sino preséntense ustedes mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y sus miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no tendrá dominio sobre ustedes, pues no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta mañana. Agradecemos el tiempo que nos das y nos permite, Señor, de poder exaltarte, de poder bendecirte, de poder glorificar tu nombre, de poder cantar para ti, Señor. Y por ello te damos honra y gloria, porque tú eres bueno. No solamente nos has libertado, y en estos días que festejaremos las fiestas patrias, Señor, la libertad que tú diste por medio de esos hombres para que hoy pudiéramos ser una nación libre, independiente, Señor. Te damos gracias porque hubo una transformación mayor, una libertad mayor, que fue la libertad de nuestras almas al dominio del pecado. Por ello te damos gracias, Señor, por Cristo Jesús, quien es el abogado nuestro, nuestro libertador, nuestro Señor y nuestro Redentor. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús ponemos este tiempo en tus manos, pidiéndote que tu Espíritu Santo sea tomando el control del predicador, para que sean tus palabras, no las de él,
que el mensaje, Señor, que hoy tienes para nuestras vidas puede ser entregado fielmente, Señor, de una manera clara y entendible, Señor, y pueda ser edificante a nuestras vidas para no salir como llegamos, Padre. Hoy te damos gracias por Cristo Jesús. Amén, amén y amén. En la palabra de Dios para todos, hermano, la versión palabra de Dios para todos lo expresa de esta manera y dice así: asimismo ustedes considérense muertos en cuanto al pecado y vivos para servir a Dios en Jesucristo. Así que no dejen que el pecado controle su cuerpo mortal ni obedezca a sus deseos perversos. No utilicen ninguna parte de su cuerpo como arma de injusticia del pecado. Mejor pónganse al servicio de Dios como personas que han muerto y han resucitado. Ofrezcan todo su cuerpo como arma de justicia a Dios. El pecado ya no gobierna sobre ustedes porque ya no está sujeto a la ley, sino solo al generoso amor de Dios. Y así como celebramos, hermanos, una libertad conquistada hace siglos, ahora Pablo en estos textos nos llama a vivir una libertad, hermanos, que no fue conquistada de esa forma humana, sino fue conquistada por fe en la cruz. Así que vamos a nuestro primer punto en esta mañana, que lleva por nombre muertos al pecado, la muerte al pecado. Y vamos al versículo 11, en la primera parte dice: así también vosotros consideraos muertos al pecado. Así también nosotros o ustedes considérense muertos al pecado, en cuanto al pecado. Y Pablo, hermanos, viene desarrollando la doctrina de la justificación por la fe, y eso lo vemos desde Romanos capítulo 1 al capítulo 5. Y en Romanos, hermano, el capítulo 6 responde a la objeción: continuaremos en el pecado para que la gracia abunde. Y Pablo va a dar respuesta a eso. El argumento central de Pablo, que Pablo menciona, es que la unión, hermano, con Cristo en su muerte y su resurrección transforma radicalmente nuestra relación en base al pecado. ¿Qué quiere decir? Que, hermano, mi relación con Cristo al morir al pecado, esa relación, porque recuerde que morimos al pecado y resucitamos en el Espíritu, que es lo que hemos dicho que significa el bautismo. Pero esa forma no solamente es algo simbólico que nos identifica con Cristo en su muerte y su resurrección, sino que, hermano, debe de transformar radicalmente nuestra relación con referencia al pecado. Es decir, mi forma de ver el pecado ya debe ser distinta, porque ahora yo he nacido de nuevo. Amén. Y la palabra consideraos o considérense, del griego logisestén, es una orden, hermano, en tiempo presente. Es un imperativo, es una orden en tiempo presente. No se trata, hermano, de sentir algo especial o tener una experiencia espiritual intensa. Se trata, hermano, ¿de qué? De pensar con firmeza, creer con convicción a lo que Dios ha dicho. ¿Y qué ha dicho? Que estamos vivos en Cristo y muertos al pecado. Y cuando Pablo dice que estamos muertos al pecado, no significa, hermano, escuche, no significa que el pecado ha desaparecido. Cuando dice la palabra que estamos muertos al pecado, no significa que el pecado ha desaparecido, sino que ya no tiene dominio legal ni autoridad sobre el creyente, y eso nos lo muestra Romanos capítulo 6, versículo 14. Entonces, cuando pecamos, no es que estemos atrapados sin salida. Cuando uno peca, no es que estemos atrapados sin salida, sino porque decidimos cerrar los ojos, hermano, a la luz que ya tenemos. Cuando tú y yo pecamos, de alguna manera, no es la razón del por qué pecamos, ya teniendo el conocimiento de la palabra, es porque cerramos nuestros ojos a esa luz que nos ha iluminado, a la luz de la palabra de Dios. Cerramos nuestros ojos. No somos víctimas del pecado. Hermano, cuando usted peca, no es que sea víctima del pecado.
ni tampoco es para que usted se haga la víctima, ¿verdad? No es para eso. Usted dice, ay, es que el pecado es más. No, hermano, es que el diablo no. Es porque somos enganchados, dice Santiago, por nuestros deseos, por nuestras concupiscencias. Y cuando somos enganchados, hermano, es como el pez. Hace la ilustración del pez cuando muerde el anzuelo. El pez cuando muerde el anzuelo difícilmente se zafa de ahí. Esa es la misma idea que que Santiago dice, que cuando somos seducidos por nuestras propias pasiones. Y Pablo nos está diciendo que cuando nosotros pecamos no es porque somos víctimas del pecado, sino porque no estamos respondiendo con responsabilidad a la libertad que Cristo ya nos dio. Cuando tú y yo pecamos es porque no estamos dando una respuesta favorable a esa libertad a la cual Cristo nos ha llamado a caminar. Y para eso, hermano, recuerde que tenemos al Espíritu Santo, quien nos capacita y nos da gracia para ser sostenidos, hermano, en medio de ese tiempo, en medio de esa debilidad. El Espíritu Santo nos levanta, nos capacita, nos fortalece para no permanecer ahí. Amén. Es como si alguien, te lo voy a ilustrar de esta manera, es como si alguien que ha sido libertado de la prisión sigue viviendo como si estuviera encerrado. Tiene libertad, es cierto, anda por las calles, pero no la usa porque no cree que sea real. Dice, no creo que ya haya sido libre, mejor me encierro en mi casa. ¿Por qué? Porque qué tal si me salgo y me vuelven a atrapar, qué tal si vuelvo, y entonces vive como si no fuera real esa libertad. Y es tristemente una verdad similar en la vida del creyente. Aunque ha sido librado por Cristo, hermano, sigue viviendo como si el pecado tuviera una autoridad sobre ellos. El cristiano sigue viviendo como si el pecado todavía tuviera señorío sobre nuestras vidas. Sigue viviendo como si el pecado tuviera una autoridad sobre la vida del creyente. Camina como si aún estuviera encadenado, hermano, ignorando que esas cadenas ya fueron rotas en la cruz del Calvario. Pero la palabra de Dios no deja, hermanos, espacio para alguna confusión. Y escucha lo que dice Gálatas capítulo 5, versículo 1. Es más, búsquelo. Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5, versículo 1 dice, ahora, leen palabra de Dios para todos, ahora somos libres porque Cristo nos libró. Manténgase firmes en la libertad y no vuelvan a la esclavitud. Vive como libre del pecado, vive en esa libertad, no vivas como esclavo, como si todavía estuvieras esclavizado por el pecado. Esto quiere decir, hermano, que cuando enfrentamos la tentación, no luchamos desde la derrota, sino luchamos desde la victoria que Cristo ya compró en la cruz del Calvario y nos las otorgó a nosotros por su gracia. Por eso es que Filipenses 4:13 dice que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, pero que esa libertad y esa fortaleza viene de parte de ¿quién? Del Señor, porque Él ya compró nuestra libertad y ahora la victoria es nuestra. Somos más que vencedores en Él. ¿Por qué? Porque, hermano, Cristo nos otorgó su victoria en la cruz del Calvario. Amén. Y escucha esto. No eres un esclavo tratando de escapar. Eres un hijo de Dios libre, aprendiendo a obedecer y a caminar en Él. Tú eres, hermano, no eres un esclavo tratando de escapar. Eres un hijo de Dios que ha sido librado y que está aprendiendo a obedecer y a caminar en Él. Ahora, tienes esa libertad de poder aprender a obedecer y a caminar. Como los hijos siempre están aprendiendo a obedecer, ¿cierto o no? Cuando son pequeños, cuando están aún grandes, hermano, están aprendiendo a obedecer. Pero ese hecho no quiere decir que me da la libertad para seguir pecando, porque muchas veces, hermano, nos encontramos con frases de que es que Dios sigue trabajando en mí. Y lo usamos como un pretexto para seguir pecando, para seguir viviendo una vida de pecado, para seguir viviendo en una condición que no es conveniente a un hijo de Dios.
y escuchamos frases como esa: es que Dios todavía no termina la obra en mí. Hermano, llevas 300 años en la iglesia y Dios todavía no la puede terminar, o no has querido que la termine. Porque, hermano, involucra también mi participación. Recuerde que estamos, hermano, siendo sostenidos por la gracia, direccionados por el Espíritu Santo, pero hay una responsabilidad tuya, hay una responsabilidad mía. ¿En qué? ¿En qué respuesta yo voy a dar a qué? A la santidad de Dios, porque recuerde que esa es nuestra serie, En pos de la santidad. Y decíamos hace un rato, ¿cuál es? Somos responsables, no somos víctimas del pecado, pero sí somos responsables de caminar en esa libertad y en esa santidad. Amén. Entonces, ahora que entendemos que tenemos una libertad, que el pecado ya no se señorea de nosotros, que hemos entendido que hemos muerto al pecado, Pablo no nos deja en una tumba espiritual, nos lleva, hermanos, a la otra cara de la verdad. No solo hemos muerto, también hemos resucitado y hermano, y si hemos resucitado es para que usted y yo podamos vivir una vida nueva, una vida que refleje la victoria de Cristo en cada paso que damos usted y yo. A eso, si hemos sido muertos al pecado, ahora tenemos que vivir de esa manera, y eso es nos lleva al segundo punto, la vida para Dios en Cristo Jesús. Vamos al mismo versículo 11. En la parte B del versículo dice: pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro, o nuestro Señor. Y el creyente, hermano, está unido a Cristo en su muerte y en su resurrección. Romanos capítulo 6, versículo 3 y 4 dice: ¿o no saben que ustedes, que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Por tanto, hemos sido sepultados con Él por medio del bautismo para muerte, a fin de que, como Cristo resucitó de entre los muertos, por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. ¿Qué quiere decir eso? Así que también nosotros podamos vivir una vida nueva, una vida que refleje la victoria que Cristo ya nos dio en nuestro diario caminar. Eso es novedad de vida. Y el versículo 5 añade: porque si hemos sido unidos a Cristo en la semejanza de su muerte, ciertamente lo seremos también en la semejanza de su resurrección. En la semejanza de su resurrección. Esta unión con Cristo, hermano, no es una unión emocional ni es simbólica, es posicional y es espiritual en nuestras vidas. Y el creyente, hermano, no es simplemente un pecador reformado. Usted y yo no solamente somos pecadores reformados, sino somos nuevas criaturas en Cristo Jesús, como dice segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, ahora han sido hechas nuevas. Usted y yo no somos reformados. Usted no estamos mejorando nuestra versión, hermano. Por eso de tu mejor versión ahora o tu mejor vida ahora es una falacia, hermano. Eso es solamente humanismo. ¿Por qué? Porque nosotros debemos y necesitamos ser regenerados por medio del Espíritu Santo. Por eso es que usted y yo no somos pecadores reformados, somos criaturas que hemos tenido una vida nueva por medio de Cristo Jesús. El pecador ya no define, hermano, nuestra posición ante Dios. Ese pecado, hermano, de lo cual fuimos librados, ya no nos define delante de Dios, porque ya somos libres en Cristo. Tú ya eres libre en Cristo. Tú ya eres libre en Cristo, y si no dejas tu vida de pecado, tú mismo estás dejando que el pecado vuelva a ser parte de tu vida. Aún con esa libertad que tú ya tienes, que tú ya posees. Miqueas lo dice de esta manera, Miqueas 7:19 lo declara con firmeza, que Dios echó nuestros pecados a la más profunda mar. Él ya no se acuerda de tus pecados, Él ya no se acuerda de lo que hicimos. ¿Por qué? Porque Él hace nuevas todas las cosas. Por eso es que no somos pecadores reformados, somos pecadores que han tenido una regeneración en su vida
y en su conducta para andar en novedad de vida en Cristo Jesús. Ahora somos de esa manera. Si tú pecas es porque no estás teniendo dominio propio en tu vida, y segundo, no estás dando esa respuesta que Dios espera de ti y de mí cuando pecamos. Porque Miqueas lo afirma con toda seguridad. Él ya echó nuestro pecado a la más profunda mar. No se acuerda de ello. Y escucha esto. La santidad no es el resultado de portarse bien. No creas que una persona que se porta bien, entonces es una persona que vive en santidad. No, hermano. No es una persona que vive en santidad. Por eso es que tú y yo la santidad no es el resultado de portarnos bien, sino la evidencia de vivir desde la nueva identidad que tenemos en Cristo. ¿Por qué? Porque la persona que se porta bien cuando le conviene. Se porta bien cuando puede estar en peligro, se va a portar bien. Puede dar una respuesta favorable a una conveniencia personal. Puede dar una respuesta a la mejor positiva a una amenaza negativa para no ser dañado. Entonces nosotros no actuamos desde ese punto. Actuamos porque es la evidencia de vivir desde la nueva identidad en Cristo. Gálatas 2:20 lo expresa con poder, y acompáñame ahí, por favor. Gálatas capítulo 2, versículo 20. Y dice, y lo expresa de esta manera: con Cristo he sido crucificado, y ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí. La vida que ahora vivo en la carne, la vivo por la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces, debemos recordar, hermano, que hemos muerto al pecado, no solo como una doctrina, ¿sí? Si hemos sido muertos al pecado, no es solamente para tener una doctrina, sino como una base para la obediencia, ya que la santidad, hermano, no es opcional ni idealista, es el fruto natural de estar vivos para Dios. Y te lo repito, la santidad no es opcional ni idealista, es el fruto natural de estar vivos para Dios. Tú estás vivo para Dios cuando tu vida muestra una vida en santidad, muestra que hay vida espiritual en ti. Cuando tú vives tu vida como tú quieres, a la forma que tú deseas, no hay una vida evidente espiritual, hay una vida natural, y estás muerto en tus delitos y pecados aún. Y entonces necesitas acercarte a aquel que puede resucitarte y puede perdonar tus pecados y puede hacerte rey y sacerdote. Y te lo ilustro de esta manera. Un celular, hermano, sin batería está vivo en diseño. Un celular sin batería está vivo en diseño, pero muerto en función. Usted se le acaba la batería, el celular sigue siendo celular, ¿cierto o no? Pero está muerto, no tiene acción, no hace ninguna función, no te sirve para nada. ¿Hasta ahí estamos bien? Solo conectado a la fuente puede cumplir su propósito, si es verdad. Así nosotros, hermanos, solo en Cristo vivimos realmente para Dios. Si tú y yo no estamos conectados a la fuente de vida, es porque entonces sigues muerto en tus delitos y pecados. Y escucha esto, nadie puede vivir para Dios fuera de Cristo. Nadie puede vivir para Dios fuera de Cristo. No importa cuánto hagas dentro de la iglesia, no importa cuántos aportes des, cuánto tiempo dediques o qué ministerio estés liderando. Aunque todo eso es bueno, hermano, no es una evidencia suficiente de que estás viviendo para Dios por medio de Cristo. Te lo repito, nadie puede vivir para Dios fuera de Cristo, nadie. No importa cuánto hagas dentro de la iglesia, no importa cuántos aportes des, cuánto tiempo dediques o qué ministerio estés liderando. Aunque todo eso es bueno, hermano, y todo eso es lo que se lleva dentro de una iglesia, no es una evidencia suficiente de que tú y yo estemos viviendo
para Dios por medio de Cristo. Jesús lo dijo claramente en Juan capítulo 15, versículo 5, y te lo leo en la Nueva Traducción Viviente. Dice así: yo soy la vid, ustedes los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto, porque separado de mí nada pueden hacer. ¿Nada de qué? Nada que pueda agradar al Padre, nada que pueda dar gloria al Padre. No podemos hacer algo que pueda glorificar el nombre fuera de Cristo, separados de la vida, hermano. Por eso es que portarse bien no es vivir en santidad. No es vivir en santidad. ¿Lo logras notar, hermano? ¿Lo podemos ver? No se trata de esfuerzo humano, sino de una conexión divina. Solo, hermano, permaneciendo en Él podemos dar fruto. Podemos dar un fruto verdadero en nuestras vidas. Podemos evidenciar que la vida de Cristo está en mi vida, que estoy viviendo una vida en santidad. Porque sin conexión a Cristo, hermano, no hay vida ni propósito. Si tú y yo no estamos conectados a la fuente de la vida, no hay vida ni propósito en ti ni en mí. No hay vida. Si no hay propósito, hermano, lo que queda es solamente una religión, sin transformación. Si usted y yo no estamos conectados a Cristo, no hay vida en nuestras vidas, no hay vida espiritual y no hay un propósito en nuestras vidas, porque solamente ese propósito se logra a través de estar conectado a Cristo. Y si yo no estoy conectado a Cristo, hermano, entonces solamente estoy viviendo una religión que no transforma. Una religión que no transforma. Pero en Cristo, hermano, hay vida, hay fruto, hay poder para vivir como hijos de Dios. Hay eso. Eso está disponible. Eso está a nuestro alcance por medio de Cristo. Pero aquí es donde debemos de tener cuidado, porque aún dentro de la iglesia muchos confunden, hermano, el fruto con una actividad. Estoy dando fruto porque yo traje hoy comida para el talento. Estoy dando fruto porque hoy yo acomodé las sillas dentro de la iglesia. Hoy yo estoy dando fruto porque invité a 20 personas a la iglesia. Estoy dando fruto porque entonces yo puse esto, yo hice aquello, yo barrí, yo trapié. Y eso, hermano, no es dar fruto. Eso no es dar fruto. Eso es parte de lo que debemos hacer como pueblo de Dios, como hijos de Dios. Pero, hermano, el dar fruto es que mi vida esté dando evidencia de parecerme a Cristo en mi santidad, en mi santificación, donde voy corriendo tras la santidad y no tras el pecado, tras lo que a Cristo le agrada y ama y no tras lo que yo deseo y quiero. Ve cómo hay una enorme diferencia entre una cosa y la otra. Y entonces confundimos esa parte, confundimos el fruto con la actividad. La verdadera vida cristiana, hermano, no se mide por cuántas cosas haces, sino por cuánto estás conectado a Cristo. Puedes estar viviendo, hermano, activamente dentro de la iglesia, haciendo, acomodando, limpiando, trapeando, y en la semana no tener ni siquiera media hora de oración con el Señor, ni siquiera comunión con Cristo, ni siquiera agarras tu Biblia, ni siquiera vas a Cristo para poder leerla, para ver qué es lo que Él te quiere mostrar, ni siquiera lees tu devocional que mandamos todos los días. No estás conectado a Cristo. Estás viviendo una religión nada más. Estamos viviendo una religión si vivimos de esa manera. Y cuando vienen las luchas, y cuando vienen las pruebas, entonces dejo que el enemigo engañe mis pensamientos. Dejo que el enemigo confunda mi mente. Dejo que el enemigo haga estragos en mis pensamientos y entonces, hermano, me empiezo a apartar del Cristo. Me empiezo a apartar de la iglesia. Me empiezo a apartar de la comunión con los hermanos. Hermano, si Hebreos 10:25 dice que debemos de congregarnos, es por una razón. Hay una razón de ser ese versículo. Primero, porque tenemos que aprender a vivir en comunidad. Tenemos que ser fortalecidos en la comunidad. Aquí no venimos para criticarnos y juzgarnos, venimos para fortalecernos.
Venimos para ser fortalecidos, para platicar, para convivir. Hermano, pero en Cristo podemos obtener todo eso. Entonces, no es lo mismo el activismo que realmente mi vida esté dando una evidencia de santidad en mi vida. Entonces, es vivir cada día, hermano, tomados de su gracia, dependiendo de Él y reflejando su carácter en santidad. Su carácter en santidad. ¿Cómo puedes darte cuenta que tanto Cristo está siendo formado en tu vida? ¿Cuántos frutos del Espíritu Santo se han desarrollado en tu vida? ¿Qué tal andas en el amor? ¿Amas a los que te dañan? ¿Amas a los que te vituperan y te calumnian? ¿Amas a los que te meten el pie? ¿Amas a los que no te dan una respuesta como tú quisieras? ¿Amas a los que, aún demostrando amor, no recibes lo mismo? ¿Cómo andas en la paciencia? Cuando oras, ¿eres paciente y esperas en el Señor? ¿O oras y actúas? Cuando quieres ver resultados en alguien o en ti mismo, ¿eres paciente dejando que el Espíritu Santo esté obrando en tu vida? ¿Eres paciente con aquello que te desespera? ¿Cómo estás reflejando la vida de Cristo en tu vida? El carácter de Cristo en tu vida. Al grado que Cristo en la cruz dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y no se refería a los de ese momento, hermano. También se refería a los del día de hoy, que le siguen clavando la llaga en el costado, que le siguen, clavando la lanza en el costado. Cuando tú y yo pecamos, hermano, delante de Dios, no importa cuál sea el pecado, no importa si lo consideres pequeño, lo consideres grande, lo consideres más o menos, o lo consideres muy feo, cuando tú y yo pecamos, estamos agarrando la lanza y se la estamos clavando otra vez a Cristo, aunque no nos guste. Eso es lo que estamos haciendo, porque estamos despreciando el sacrificio en la cruz, el cual Él cargó con nuestros pecados, con nuestras iniquidades, y las clavó ahí en el madero. Por eso Pablo dijo, estoy con Cristo juntamente crucificado. Ya no vivo yo, sino ahora la vida de Cristo es la que reina, es la que mora en mi vida. Y esa es la forma en la que tú y yo debemos de vivir. Esa es la forma en la que tú y yo debemos de vivir. Jesús nos dio una ilustración poderosa en Lucas capítulo 18, versículos del 11 al 12, referente al fruto y a la actividad que ahora vivimos para Cristo o no estamos viviendo para Cristo, para Dios por medio de Cristo. Y dice así Lucas 18, 11, 12. El fariseo puesto en pie oraba para sí de esta manera: Dios, te doy gracias porque yo no soy como los demás hombres, estafadores, injustos, adúlteros, ni aun como este recaudador de impuestos. Yo ayuno 2 veces, Señor, por semana, doy diezmo de todo lo que gano, Señor. Y ya así el fariseo haciéndole como el Kiko, ¿verdad? Exaltándose a sí mismo. Sin embargo, este hombre, hermano, no tenía obras. Este hombre, tenía obras, pero no tenía comunión. Tenía obras, pero no tenía comunión. Tenía disciplina porque era disciplinado en lo que hacía, pero no tenía una dependencia de Dios. No tenía una dependencia de Dios. Tenía una religión, pero no tenía la gracia de Dios en su vida. Hermano, y es muy diferente. Hoy, ¿cómo tú puedes vivir? Puedes tener obras, pero quizás no tengas comunión con Cristo. Quizás puedas ser una persona disciplinada, ordenada en todos los aspectos, en lo laboral, en las finanzas, en el hogar. Puedes ser una persona disciplinada, pero eso te lleva a una autoexaltación y no a una dependencia de Cristo. Piensas que porque tú eres disciplinado, tú eres disciplinada, tú eres ordenado en tus finanzas, entonces eso te lleva a tener el control en tu vida y entonces no estás dependiendo de Cristo. No quiere decir que para depender de Cristo, entonces tienes que ser desordenado. No, eso no es malo ser disciplinado, pero no estar
dependiendo de eso. Una religión, ya lo dijimos, podemos escuchar, podemos venir cada día, pero si la palabra de Dios no está transformando mi corazón, no está cambiando mi vida, hermano, entonces solamente tengo una religión. Sé que tengo que ir el domingo a la iglesia, como una religiosidad, como en la iglesia tradicional, ¿verdad? Misa de las 7, misa de las 8, misa de gallo, misa de culeca, misa no sé de cuánto. Y ahí está la gente. ¿Por qué? Porque llevan una religiosidad pensando que porque ya van a la iglesia a esa hora o a la misa de fulana de tal, entonces ya Dios les va a absolver sus pecados. Y mientras toda su vida, toda su semana, vive en pecado, vive desagradando a Dios, porque no están en Cristo, no pueden vivir una vida que agrade a Dios. Ahora la pregunta sería, ¿estoy viviendo para Dios o para mí? ¿Cómo estás viviendo tu vida el día de hoy? ¿Estás viviendo para Dios o estás viviendo para ti mismo? ¿Estoy buscando los intereses de Cristo o estoy buscando mis propios intereses? ¿Estoy buscando los intereses de Cristo o estoy buscando mis propios intereses? ¿Mi santidad nace de mi comunión con Él o solo me porto bien? ¿De dónde nace mi santidad? Mi santidad nace de esa relación que tengo toda la semana, de querer esforzarme, de poder esforzarme en esa santidad, o solamente me porto bien cuando la gente me ve. No se trata, hermanos, de hacer más cosas religiosas. No se trata de eso. Se trata de vivir cada momento como alguien que pertenece a Cristo, que camina en santidad, sostenido por la gracia y transformado por su presencia. Hermano, cuando Moisés subió al monte Sinaí, dice que bajó con el rostro resplandeciente y que se tenía que poner un velo, ¿cierto o no? Bueno, la gloria de Dios. Decía uno de los reformadores que dejemos de orar un cierto tiempo, no recuerdo la frase que decía él con exactitud, pero él decía que cuando dejamos de orar por más de 3 días, dice, la gente lo va a notar. Cuando tú dejas de orar un día, el Señor lo sabe. Cuando dejas de orar 2 días, dice, en tu casa lo saben. Cuando dejas de orar más de 3 días, la gente a tu alrededor lo sabe. Porque dejas de ser como Cristo para comportarte como lo que Cristo te dejó que tú fueras. Es decir, Él te limpió. Pero cuando dejamos de tener una comunión, hermanos, somos más propensos al pecado y a darle rienda suelta a mi vida. No algo loco, pero no vivir como a Cristo le agrada. Entonces, esta nueva vida en Cristo, hermano, no es solo una idea teológica, tiene una implicación, hermano, práctica. Y Pablo nos lleva de la posición espiritual a la acción concreta, hermano. Y vamos a nuestro tercer y último punto en esta mañana, de la posición a la práctica. Versículo 12. Así que no dejen que el pecado, dice, controle su cuerpo mortal, ni obedezca a sus deseos perversos. Así que no dejen. ¿A quién le corresponde no dejar? ¿Al Espíritu Santo? ¿A Dios? ¿Al Hijo? ¿Al Padre? ¿Al Hijo? ¿Al Espíritu Santo? ¿A quién le corresponde? A ti. Pablo dice, no dejes. ¿Quién? Tú. No dejes. No dejes que el pecado controle su cuerpo mortal, ni obedezcan a sus deseos perversos. Pablo nos llama, hermanos, a vivir de acuerdo con nuestra posición en Cristo. Ya no estamos bajo el dominio del pecado, por lo tanto, hermano, no debemos permitir que controlen nuestro cuerpo, ni que sus deseos gobiernen nuestras vidas y nuestras decisiones. No debemos dejarlo. Esta exhortación, hermano, no nace del moralismo, porque esa es la otra parte. No nace del moralismo ni del perfeccionalismo, sino de una verdad, hermano, más profunda, la obediencia que fluye desde la gracia, ¿sí? Esa posición es práctica porque nace de la obediencia que fluye desde la gracia de Cristo.
Nuestra unión con Cristo, hermano, nos transforma no solo nuestra unión con Cristo transforma no solo, hermano, nuestra condición espiritual, sino también nuestra conducta cada día. Hermano, tu conducta demuestra qué comunión y qué tan relacionado estás tú con Cristo. Tu forma de pensar en medio de los problemas, tu forma de actuar en medio de la escasez, tu forma de actuar en medio de la abundancia, eso es lo que demuestra. Como dice Gálatas capítulo 2, versículo 20, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Esto significa, hermano, que la vida que ahora vivimos no se basa en nuestras fuerzas, sino en la presencia activa de Cristo en nosotros. Es decir, la vida de Cristo en nuestras vidas. Y si hemos, hermano, resucitado con Él, como afirma Colosenses capítulo 3, versículos del 1 al 4, entonces nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Esta nueva vida, hermano, no es una mejora moral. No es una mejora moral. Tú no tienes que ser moralmente mejor. Tienes que ser santo y puro delante de Dios. Porque la moralidad, hermano, no te da la salvación. La moralidad como tal no agrada a Dios. Porque cuando tú te topas con una persona moral, se jacta de su moralidad. Se jacta de que él no está engañando a su esposa. Se jacta de que él es íntegro, ella es íntegra en esto y en aquello. Una persona moral no depende del Espíritu Santo, depende de ella misma. Y la santidad no es un cambio moral meramente, hermano, posicional en nuestras vidas. Es vivir en una vida diaria acorde a la vida de Cristo. Entonces, te lo voy a ilustrar de esta manera para ir cerrando. Ir cerrando en este día. Imagínate, hermano, a un espejo como el que tenemos acá atrás. A este espejo, hermano, siempre le ponemos una cortina. Si lo sabe. Y cuando le ponemos la cortina, hermano, es para que, ¿qué cosa? No haya un reflejo. Entonces, si el espejo está cubierto, el espejo sigue siendo espejo. Por cubrirlo el espejo no cambia, no es otra cosa, es espejo, ¿sí? Pero no refleja nada. Solo cuando retiramos, hermano, la sábana, el espejo puede cumplir su propósito, ¿cierto o no? Solamente al retirar la sábana es cuando el espejo puede cumplir el propósito. ¿Y cuál es el propósito? Ya lo dijimos, reflejar la imagen. Así también nosotros, hermanos, nuestra vida está escondida en Cristo, en Dios, y solo cuando vivimos desde esa realidad reflejamos su carácter. Nuestra vida está escondida con Cristo en Dios, y solo cuando vivimos la vida de Cristo podemos tú y yo reflejar el carácter de Cristo. No hay otra forma, no hay otra manera. No se trata de pulir, hermano, el espejo con esfuerzos humanos, sino de quitar lo que cubre. ¿Y qué puede estar cubriendo el espejo de tu vida? ¿Qué puede estar cubriendo el espejo de tu vida? La respuesta puede ser variada en cada una de nosotros, pero puede ser que el pecado que toleramos esté cubriendo ese espejo en nuestras vidas. La autosuficiencia que nos engaña, la destrucción que nos adormece, o la distracción, que nos adormece, puede ser esa sábana que esté cubriendo el espejo para no poder reflejar el carácter de Cristo en nuestras vidas. Y escucha esto. Cristo, hermano, no vino a mejorar nuestra moral. Eso no fue el propósito de la muerte en la cruz. Cristo no vino a mejorar nuestra moral. Vino a revelar su vida en nosotros. Vino a revelar su vida en nosotros. Su vida en nosotros, hermano. Así que cuando el pecado intenta levantar su voz, debemos de recordar esto. Romanos 6:14. El pecado
no se enseñoreará de vosotros, porque no estáis bajo la ley, sino estás bajo la gracia. Y termino, hermano, con esto. La gracia no solo nos perdona, nos capacita. La gracia, hermano, no solo nos limpia, nos transforma, no solo nos libera, nos habilita para vivir como instrumentos de justicia. Y termino con esto. No vivimos para reflejar, hermano, lo que somos, sino para manifestar quién vive en nosotros. No vivimos para reflejar lo que somos, es decir, tu naturaleza, nuestra naturaleza caída, sino para manifestar quién vive en nosotros. Amén. Cierra tus ojos ahí donde estás.